compartimos la presentación. Un segundito mientras subo aquí la... Vamos a ver. Ok. Ahorita compartimos. Vaya, ya debe estarse compartiendo. Ingeniero Torres me confirma que se está compartiendo. Excelente. Bueno, esta es la portada, digamos, al inicio, y la aseveración que aparece aquí es que el 80% de los rodamientos o aleros, como le llamamos nosotros aquí en Centroamérica, repito, el 80% de los rodamientos falla por cuestiones de lubricación, ¿verdad? Por razones o causas de lubricación. Algunos de los que están acá, yo sé que son especialistas en la parte de lubricación y saben muy bien de que esto es un hecho, es una realidad, ¿verdad? El tema que vamos a tocar es lubricación basada en condición usando ultrasonido, y un poco de aplicaciones de flota, equipo móvil o equipo pesado, ¿verdad? En todo esto, muchos opinamos y hemos discutido también que el sentido común no es el más común de los sentidos, ¿verdad? Y que en este caso Voltaire dice que el sentido común no es nada común, ¿verdad? Lo cual muchos sabemos que es una aseveración muy 100% cierta. Para mañana jueves se va a ver la parte de detección de fugas eléctricas o aplicaciones eléctricas con ultrasonido, ¿verdad? Es decir, todo lo que es arco, tracking o seguimiento y efecto corona en subestaciones o alto voltaje, ¿verdad? Así que también están cordialmente invitados, siempre a la misma hora, 6:30 de la noche, ¿verdad? Hora local, o UTC -6, ¿verdad? Ya se impartió de acá el miércoles pasado, el de ahorro energético en el aire comprimido a través del uso de instrumentos de ultrasonido acústico, ¿verdad? Y el que nos compete ahora, que son estos dos, que es la parte de lubricación, ¿verdad? Asistida por ultrasonido, y la parte de la detección de fallas de lubricación versus fricción y ruidos internos en equipo móvil en general, ¿verdad? Yo les voy a dejar este equipo de WhatsApp que está conformado por varios especialistas en el mundo. Aquí está el ingeniero Canales y también el ingeniero Pedro Torres, que son parte de ese equipo de WhatsApp. Poco a poco estamos creciendo ahí. El objetivo definitivamente es compartir conocimiento, debatir, intercambiar ideas, ¿verdad? Ahorita les comparto aquí el enlace para aquellos que quieran unirse o sumarse al equipo, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp. Déjenme copiárselos acá. Definitivamente, yo no lo sé todo y cada día es un aprendizaje también en los grupos de debate, ¿verdad? Aquí les estoy copiando en el chat de texto de Teams. Ahí se los dejé, ahí se los copié. Aquel que quiera unirse simplemente le da clic y lo va a mandar directamente al grupo, ¿verdad? Bueno, bienvenidos nuevamente. Gracias por su participación y muy contento en realidad compartiendo este tipo de temas, ¿verdad? Fíjense que yo para validación coloqué aquí que es lubricación, ¿verdad? Y según Machinery Lubrication, dice, la lubricación es el control de la fricción y el desgaste mediante la introducción de una película que reduce la fricción entre las superficies móviles en contacto. Yo he puesto esta aclaración porque algunos amigos debaten y dicen, ¿podría hacer la lubricación realmente con ultrasonido? En realidad, como lo dice acá, la lubricación es el control, ¿verdad? Y control en este caso, según el diccionario de Oxford,
Lo amplío también aquí arriba. Controles y un similar es verificación, comprobación, inspección, observación y vigilancia, lo cual se hace muy acertadamente con ultrasonido, ¿verdad? Ya vamos a ver varias experiencias, casos de éxito le llamo yo, dependiendo de lo que se haga, ¿verdad? Es un fracaso si especialmente el cliente no cree en esto o no toma ninguna acción correctiva, ¿verdad? También tienen este examen que ya lo pegué en varios grupos de WhatsApp, pero lo voy a pegar aquí también en Teams, que sería aprendizaje para todos, aprender haciendo, ¿verdad? Que lo, que lo accesen ustedes. Ya voy a poner aquí las preguntas, por cierto, que aparecen en ese test, ¿verdad? Aquí se los acabo de copiar en Teams. Ese es el examen en línea, que es el que viene aquí a continuación, ¿verdad? Que son estas preguntas. Son 8 preguntas. Quiero ver 7 preguntas, perdón. 8 totalizan con el nombre, ¿verdad? Aquí uno se da cuenta que en realidad no es de sentido común y de lógica. Al tratar hay algunas que sí son de sentido común, podemos decir, ¿verdad? Pero como yo siempre digo, no es plug and play, ¿verdad? Déjenme corroborar si el ingeniero no se logró conectar acá, según veo. Bueno. Sí sería bueno que todos lo accesen, o que ingresen. Vamos a tratar de contestar en medio o al final algunas de las preguntas o las debatimos al final dependiendo de las estadísticas que resulten. Ya di algunas estadísticas de algunos que lo accesaron antes de la reunión, ¿verdad? Pero sería bueno que lo contesten ustedes o que si tienen alguna inquietud o algo que quieran validar de estas preguntas, que lo hagamos. No todo lo voy a cubrir acá, ¿verdad? En el webinar. Yo siempre dejo el currículum, la hoja de vida, como una manera de ver cuál es la validez o la confianza o la propiedad que yo tengo como para poder estar hablando de estos temas, ¿verdad? Les comento que incluso nosotros comenzamos alrededor del 96, precisamente con ultrasonido eco, que es un hermano del que estamos viendo ahora. Y después vimos, comenzamos los primeros pasos en mantenimiento predictivo, termografía infrarroja, etcétera, ¿verdad? Les estoy hablando a la altura del 96, cuando teníamos una alianza con una empresa que estaba en New Orleans, Luisiana, ¿verdad? Con quienes éramos socios y partners, ¿verdad? En aquel momento. Desafortunadamente le llegó el Katrina y quedó 15 metros bajo de agua la oficina, ¿verdad? Hemos tenido la fortuna, diría yo, y la buena directriz de recibir varias especializaciones y certificaciones, incluidas algunas locales y también internacionales, y hemos sido ponente con varios temas y asuntos, ¿verdad? Alrededor del Lean Manufacturing, mantenimiento predictivo, termografía, validaciones mecánicas, ultrasonido acústico, pruebas NDT o pruebas no destructivas, especialmente también ultrasonido eco, en calderas más que todo, y así varios temas asuntos, ¿verdad? Esta diapositiva siempre la dejo yo porque es un paradigma, ¿verdad? Algunos siguen pensando hasta el día de hoy, tal vez pocos o muchos, depende, que el buen mecánico, el buen eléctrico, el buen electrónico es aquel que sabe arreglar las máquinas, ¿verdad? Ya sabemos que las exigencias y la competencia global ya no es suficiente con que podamos arreglar las máquinas cuando fallan, ¿verdad? Sino anticiparnos de una manera proactiva y ya no ser el 24/7 o el 724 o el 911, como ha sido tradicionalmente el Departamento de Mantenimiento y Reparaciones, ¿verdad? Algo que hay que hacer notar, aquí hay 3 marcas diferentes de instrumentos, no estamos casados con ninguno, pero sí hay que hacer notar de que para
para adquirir o comprar un instrumento, yo siempre aconsejo o bien que se apoyen con un especialista, ¿verdad? O que entrenen a una persona previa a la adquisición, pero casi siempre se hace al revés, ¿verdad? Primero se consigue el instrumento y después se piensa en entrenar a la gente o cuando ya se ve la necesidad de entrenar a la gente. Yo tengo un caso donde llegué a la empresa, vi el instrumento, un instrumento como de $5,000, tirado en una esquina en el suelo. Y cuando yo pregunté que por qué razón estaba ahí guardado, me dijeron, por falta de entrenamiento, que sale muy caro entrenar, ¿verdad? ¿Cómo sale más caro? Salía más caro en ese caso el instrumento, ¿verdad? La certificación, asumiendo que la recibían, máximo en aquel momento les iba a costar $2,500, ¿verdad? Máximo, pero de todas formas no le pudieron sacar el lucro a ese equipo, ¿verdad? Este también es otro instrumento, hay que hacer notar de que los equipos deben de traer las dos modalidades, la detección de contacto, como se ve acá. Voy a cambiar aquí de color con el plumón, el marcador. La detección de contacto, como se ve acá. Así nos notamos, como lo estamos viendo acá. Aquí también está haciendo una detección de contacto. Y que tiene una especie de micrófono que también se le puede adaptar a más que todo, ¿verdad? Este es como un receptor, un micrófono que casi la mayoría de instrumentos lo tiene, ¿verdad? El 2 en 1. La detección a través del aire, especialmente de fugas eléctricas y fugas de gases, o la detección de contacto, que es la que está haciendo acá, ¿verdad? O una bayoneta o un sensor magnético, que lo vamos a ver más adelante, al igual que esta bayoneta que vemos acá. Borro ahí porque esta bayoneta que vemos acá, ¿verdad? Que es de contacto, y que es el detector de que estamos viendo acá, negrito, de hule, que es el detector a través del aire para fugas eléctricas o fugas de gases. También siempre dejo esto porque hay mucho debate al respecto, ¿verdad? Y el crecimiento, el aprendizaje, el entrenamiento, la formación del personal es la base, según Kaplan y Norton de la Universidad de Harvard, para llegar hasta la perspectiva financiera que estamos viendo en la cúspide, acá en la pirámide, ¿verdad? Esta es la teoría básica del sonido. Ya la mayoría sabrá que obviamente tiene una frecuencia y tiene una amplitud, ¿verdad? La amplitud en este caso se mide en decibeles o decibelios y obviamente la frecuencia en hertz, ¿verdad? Bueno, este es un tema muy, muy amplio, la teoría básica, especialmente para llegar a espectro, que es, bueno, aquí tenemos el comportamiento tiempo en X versus la amplitud en decibeles en Y. Pero sí es importante conocer de todo esto para el análisis de espectro, ¿verdad? El ultrasonido, como viene en la pregunta, es aquel que anda arriba de los 20 kilohertz, es decir, arriba de los 20,000 hertz, ¿verdad? Ese es el ultrasonido, que solo escuchan el perro, la rata, el murciélago, el delfín, la ballena y varios animales más, ¿verdad? Hay que tener cuidado que no todo lo que está, repito aquí esto que mencionaba la semana pasada, que no todo lo que está en internet es cierto, ¿verdad? Especialmente lo que está en rojo. Dice, literalmente Wikipedia dice, ¿verdad? Y esto no es cierto, el ultrasonido no tiene propiedades diferentes de las ondas audibles, excepto que los humanos no pueden oírlas. No es cierto, no es la única, ¿verdad? De hecho, viene una pregunta en el examen que está relacionada con este tema, ¿verdad? Esto es solo para denotar de que en diferentes medios, como los sólidos, los líquidos y los gases, viaja de diferente manera el ultrasonido, ¿verdad? El mejor medio para que viajen las ondas sónicas definitivamente son los sólidos, porque las moléculas o las partículas están bien unidas comparativamente con el aire o los gases, ¿verdad? Donde hay una separación, es decir, no están. De hecho, el aire es más denso a la altura del nivel del mar que a la altura de 1,500 metros, ¿verdad? Sobre el nivel del mar.
y va a viajar de una manera diferente o de una velocidad diferente a la que viaja en un sólido. Repito, primero viaja más rápido en los sólidos y con mayor fiabilidad y luego o confianza y luego le siguen los líquidos. Y por último, los más defectuosos para escuchar somos nosotros a través del aire, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las partículas están en extremos separadas, ¿verdad? Estas son algunas propiedades del ultrasonido. Una es que rebota en los sólidos, no los traspasa a diferencia de la voz audible, ¿verdad? Es decir, si tenemos una conversación y hay una pared muy delgada, el que está al otro lado, aunque esté aislado techo y lo demás, puertas cerradas, nos pueden escuchar al otro lado de esa pared, ¿verdad? Otra característica es que viaja de manera en línea recta o de manera radiante, ¿verdad? Si esta es una fuente de ultrasonido, viaja en línea recta, ¿verdad? Esa es una ventaja o desventaja dependiendo del concepto o la apreciación, ¿verdad? O la percepción. Es inaudible para el ser humano porque nosotros llegamos en promedio hasta, bueno, en promedio 19 kilohertz. Los jóvenes andan por los 20 y hasta pueden escuchar algunas frecuencias más altas, ¿verdad? Esta es una inquietud que me gustaría para participación de todos debatir y es cómo tradicionalmente hacemos el mantenimiento preventivo o el plan de mantenimiento preventivo en, en las bombas o motores como las que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y especialmente cómo establezco los periodos o tiempos de mantenimiento. Y yo les hago la pregunta con el propósito de validar cada uno de nosotros la forma efectiva y eficiente de hacer las cosas, ¿verdad? Primero pensaba ahí darle la palabra al ingeniero Raúl Ansora, José Raúl Ansora, ya que hemos visto un par de casos aquí en el país de motores eléctricos y sistemas de transmisión con motor eléctrico. Ingeniero Ansora, no sé si me está copiando. Sí, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. La pregunta es cómo la frecuencia. ¿Cómo establece un plan de mantenimiento para motobombas o motores eléctricos y bombas, ¿verdad? O cualquier sistema de transmisión que lleve un motor eléctrico, ¿verdad? Puede ser una caja reductora, motor eléctrico. O sea, ¿cómo Sí, tradicionalmente ha visto que se hace en las empresas donde usted ha estado? Yo sé que ha estado en algunas que lo hacen de una manera más eficiente, ¿verdad? Pero ¿cómo la hacen la mayoría o el 80%, me atrevo a decir yo, de las empresas, ¿verdad? sí, bueno, creería que de las mejores experiencias fue cuando primero se formó un equipo de varias disciplinas. Se recopiló la mayor información, tanto de fabricantes, normativas y códigos, o literatura pues técnica que respaldara esas decisiones, experiencia. Se dieron dos eventos, ¿verdad? Porque había maquinaria que ya estaba en operación y maquinaria nueva que iba a entrar en proceso. Entonces, también se tomó pues la experiencia y buenas prácticas que en su momento se estaban desarrollando, y también ya a la hora pues ya de tener como un material adelantado, digamos, o ya un esquema pues para poderlo eh, pasar al sistema, al sistema, eh, cargarlo al ERP. También se hicieron consultas. En este caso teníamos la oportunidad de, con plantas en Sudamérica y en México, de antes de cargar la información al sistema, hacer una depuración de lo que ya habíamos considerado que era lo mejor, ¿verdad? Y con esos filtros, pues, fue el arranque, ¿verdad? El inicio.
como sabemos, pues la distribución entre las rutinas o inspecciones ejecutorias, predictivas, las diferentes especialidades, área eléctrica, automatización y bueno, al tener todo ese esquema, la mejora continua. O sea, ir viendo con respecto al indicador, el cumplimiento, para ver cómo estábamos en esa brecha entre el indicador y lo real, ¿verdad? Y también se hizo el trabajo, pues, que es sumamente importante de identificar los equipos críticos, porque en un universo de unos 5,000 equipos, pues, realmente se puede perder uno, pues, al querer abarcarlo todo y implementar el criterio de, de los equipos críticos para enfocarnos en ese, generalmente, pues, lo que consideramos el 20%, y en nosotros hacer las evaluaciones donde realmente se evalúa, pues, si amerita eh, esa implementación de monitoreo, o mejor hacemos recambios o algunas otras eh, propuestas, ¿verdad?, dentro de la gestión de mantenimiento. Y bueno, y de allí lo interesante, ingeniero, del día a día en Sí, la claro. planta entre el ser y el debe ser, ¿verdad? Sí, Porque sí hay una serie, pues, de oportunidades, de rutas críticas, bueno, todo un sistema, pues, que es lo ideal. Y en el caso, pues, que tiene usted ahí la imagen, eh, fortalecer, ¿verdad?, al personal para que en ese momento que está cerca del equipo, retomar la mayor información. Y en el caso del lubricador, que lastimosamente a esta fecha, pues, hay una gran oportunidad, ¿verdad? Porque lastimosamente todavía se tiene el criterio, pues, que el lubricador solo tiene que ir a depositar o a limpiar, cuando, cuando no es de esa manera, pues, como lo deberíamos de enfocar. Y, y bueno, creería yo que como un planteamiento inicial sería de esa manera. sí, a mí me han hecho la pregunta de que el fabricante les ha dicho, por ejemplo, en el caso del compresor, el cabezal de compresión, que ya tienen que cambiar tornillos que hacen la compresión y que tienen que cambiar también los rodamientos. La pregunta es si realmente tenemos que cambiarlo porque ya dice el fabricante, sin hacer ningún análisis de la condición actual, ¿verdad? Entonces la respuesta es un rotundo no, ¿verdad? No debo de cambiarlo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué debo de hacer? Simplemente hacer monitoreo de condiciones, puedo medir vibraciones o puedo medir ultrasonido y de esa forma determinar si realmente tengo o no tengo problemas, especialmente en los rodamientos. Lo que pasa es que los fabricantes, ya vamos a ver que nos han hecho creer que debemos de cambiar casi todo 100% en función de la vejez o tiempo que tienen de trabajo u operaciones, ¿verdad? Y eso no es cierto, ¿verdad? Sí, No, y solo tal vez con ese punto, ingeniero, que también como hay un margen, pues, que habría que determinar qué tanto es el que está manejando el fabricante para cubrirse, ¿verdad? Porque hay muchas recomendaciones que ellos dan que hasta en cierto momento van hasta en contra de mucha teoría, pues, de este tipo de mantenimiento predictivo, y es lo que a veces da un poco de confusión, ¿verdad? Pero más me inclinaría que es por garantías, dependiendo el estatus que tiene el equipo, la sin máquina. embargo, ya vamos a ver un caso más adelante de $800,000 que donde el equipo estaba bajo garantía, ¿verdad? Pero debido a que no siguieron, nos pidieron la medición a nosotros de ultrasonido, por cierto, y nos vamos a dar cuenta de que no creyeron en la propuesta, ¿verdad? O en los hallazgos o en los resultados encontrados, ¿verdad? Pero ya lo vamos a revisar, ingeniero.
De acuerdo. Este es es la famosa curva PF y, por cierto, viene una pregunta ahí también en el examen. No sé quiénes ya lo abrieron. No sé si usted, ingeniero Ansora, ya lo abrió. No he tenido la oportunidad todavía. Vaya, ahí hay una pregunta que está relacionada con este tema y es esta. Vamos a aprovechar a retomarla o discutirla. Y esa es la número 1. La número 2 en este caso, porque la primera es el nombre, ¿verdad? Y esta nos presenta 3 curvas de 3 valeros o rodamientos diferentes. El primer rodamiento es el rojo, el segundo es el azul y el tercero es la línea verde que estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces la pregunta es, la filosofía de mantenimiento a la cual una máquina es tomada para mantenimiento basado en la condición de su salud para prevenir paros es llamada, y aquí nos aparecen 4 opciones, ¿verdad? Tal vez lo importante que quiero recalcar aquí es que estos rodamientos yo lo he puesto a debate también en varias oportunidades. Estos 3 rodamientos se instalaron el mismo día, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si comienza a fallar el rojo acá, ¿verdad? Y llegar a la zona crítica aquí horizontal, ¿será que realmente el azul y el verde también están por fallar? La respuesta es un rotundo no, ¿verdad? No es cierto que están por fallar. ¿Por qué razón? Porque eso es como decir también que si el rodamiento de la llanta delantera izquierda comienza a fallar, también va a comenzar a fallar el de la derecha. No es cierto, ¿verdad? Tampoco es cierto. Es decir, lo que vamos a ver más adelante es que, y me gustaría escuchar opiniones de esta respuesta, ¿verdad? Pero lo más relevante aquí es que no falla en función del tiempo o vejez que tiene de trabajo, ¿verdad? Si fuera cierto, cuando el rodamiento delantero derecho comienza a fallar, también tiene que comenzar a fallar el izquierdo, y no es cierto, ¿verdad? Todos aquellos que hemos conducido un vehículo sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Y de igual forma a nivel industrial, ¿verdad? Ya vamos a ver qué es lo que dice RCM o la Ingeniería de Confiabilidad de John Mubra inicialmente, ¿verdad? No sé si tenía algún comentario de esta pregunta 2. Que levante la mano, tal vez alguien que tenga algún comentario o aporte. Si no, seguimos adelante. Bueno, seguimos adelante entonces. Sí, como le comenté. Ingeniero, Sí, yo no sé si, pues, tal vez cabe ahí el comentario en el sentido de que cuando, cuando estamos presionados, pues, por un ritmo a nivel del rendimiento, es generalmente el criterio es que aprovechando ese paro, hacer la otra intervención. Y tal vez uno de los vacíos, pues, es que ahí hay 2 puntos, ¿verdad? Uno es que no se tiene el historial, los datos, pues, que puedan respaldar el cuánto tiempo tiene el otro rodamiento, aunque esté en buenas condiciones, y se toma mejor cambiarlo, ¿verdad? O el otro punto, eh, ese margen de cubrirse, pues, por una falla. vaya, O más lo que usted mencionaba, el darle ese soporte al área de gerencia, a producción es posible pues que lleve no sé, o sea, como en ocasiones pues se manejan por paro, ¿verdad? Entonces 1 o 2 horas más pues tal vez no sea tan representativa, pero lo que se trata es de evitar esa estadística pues en el mes. Eh, y realmente es un paradigma pues que se tiene a nivel de ese reto o ese enfoque, ¿verdad? sí, muy de acuerdo. Vaya, el 40% de los fallos de un motor eléctrico radica y está concentrado en los rodamientos, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de apuntarle bastante a los rodamientos. Lo demás es, obviamente, los devanados,
o la parte eléctrica, etcétera. ¿Qué ocurre, verdad? Que si yo voy a dar mantenimiento basado en un plan o basado en intervalos de tiempo, como lo dice el fabricante, o algún manual, en teoría, digamos que los dos fueron instalados, los dos motores fueron instalados el mismo día, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que los rodamientos están en una condición similar, ¿verdad? ¿Qué ocurre, verdad? Que tradicionalmente le damos mantenimiento, vamos a poner cada 6 meses. Vamos a revisar rodamientos, o los vamos a engrasar, o vamos a limpiar, o vamos a revisar internamente, o vamos a buscar flojera mecánica. Lo cual se puede anticipar fácilmente del momento que nace la falla con ultrasonido, ¿verdad? De igual manera se puede también con vibraciones, pero la ventaja que tiene ultrasonido sobre ambos hacen cosas que el otro no hace, ¿verdad? Es decir, son tecnologías complementarias, no son tecnologías competitivas, ¿verdad? ¿Qué ocurre, verdad? Que sí, el ultrasonido para fricción versus lubricación es mejor que vibraciones, ¿verdad? Y más aún a bajas revoluciones, ¿verdad? Es decir, cuando hay sistemas que andan abajo los 60 revoluciones por minuto, ¿verdad? Cajas reductoras, por ejemplo, que es un caso que vamos a ver ahí de éxito. Lo que estoy diciendo que la gran ventaja de las tecnologías de predictivo en general es que yo decido fácilmente a cuál de los dos le doy, a cuál de las dos bombas les doy mantenimiento. Si a la bomba 1 o a la bomba 2. Y se lo doy en función de la condición que yo estoy detectando, ¿verdad? De manera anticipada. Puede ser que, y casi seguro que no van a estar idénticas, porque en esto no existen sistemas gemelos, aunque sea la misma marca o el mismo fabricante. Pero la condición de deterioro o de gasto o fatiga que tienen no son exactamente iguales tampoco, aunque estén incluso a la par como esta, ¿verdad? Hay varias situaciones o condiciones que no. Bueno, les voy a poner el ejemplo que hemos detectado en algunos casos, ¿verdad? Que la base, los pernos de la base se han aflojado y eso provoca vibración y comienza a provocar daño en los rodamientos. Y otra cosa bien importante, ¿verdad? Por regla general, no, estos sistemas no están alineados. Cuando llevan un coupling acá adelante, no están alineados. Nosotros no hemos encontrado hasta el día de hoy ningún sistema alineado bajo estándar, ¿verdad? ¿Qué ocurre, verdad? Que eso daña definitivamente los rodamientos y adicional crea o provoca fácilmente un 5% más de consumo de energía eléctrica, ¿verdad? Si hacen números con esas bombas, especialmente las entidades del gobierno de agua potable, como están 24/7 normalmente, ¿verdad? Y aunque no estén 24/7, si sacamos ese 5% del consumo de energía eléctrica en un año, es un montón de plata, ¿verdad? Es un montón de dinero. Y ojo, ¿verdad? El 40% de las causas que provocan vibraciones es por desalineado, ¿verdad? Esta curva tiene varios secretos, ¿verdad? Esta curva es nuestra. No van a encontrar nada similar en Internet. Sí parecidas, pues, pero especialmente este tema de cómo defino los intervalos de inspección es un tema muy interesante. Cómo defino también el intervalo de inspección posterior a que ya se originó la falla acá, ¿verdad? Ya tengo la falla potencial. Todo eso se va a ver a plenitud en el seminario completo, ¿verdad? Esto es uno de los patrones que tiene John Moore en su libro de RCM2, ya que tuvo también RCM1. Y aquí viene el kit del asunto, ¿verdad? Que nos está diciendo que, y esto en función de la venida de la industria 4.0, es más que cierto, ¿verdad? O sea, cada vez más se cumple de que las fallas en estos sistemas son aleatorios. El 89% de las fallas son aleatorias y solamente el 11% que vemos acá son relacionadas con la edad, vejez o tiempo de trabajo u operaciones, ¿verdad? Especialmente, obviamente, los que están sometidos a fatiga y a desgaste, ¿verdad? Como los bushing de bronce o bushing de cobre, ¿verdad? O bushing de acero. ¿Qué estamos diciendo? Que nosotros le damos mantenimiento preventivo tradicional basado en intervalo de tiempo al 100% de los componentes. Y si no, al revés, ¿verdad? Le damos al 80% de los equipos o componentes de máquina, le damos mantenimiento preventivo tradicional, ¿verdad? Lo cual no es costo efectivo por lo que vamos a ver aquí.
¿Qué logra el RCM en este caso, verdad? O la ingeniería de la confiabilidad, que está asociada con el monitoreo de condiciones porque me pide detectabilidad. El RCM me pide, a través del FMA, me pide detectabilidad. Déjeme contestarle aquí a otro compañero que no puede conectarse, solo le... Déjeme conectarlo aquí. Ok. Como les decía, en RCM, John Mubria nos dice que un avión más grande en este caso el DC-10, ¿verdad? Consume menos repuestos bajo RCM porque me consume solo 7 repuestos y bajo preventivo tradicional es lógico pensar que me consume 339 o más cantidad, una cantidad exageradamente grande comparado con la implementación del RCM. Ellos anteriormente la aviación, y eso incluye la parte industrial. Yo tengo varios casos catastróficos de la parte industrial. Ya les voy a mencionar un par. ¿Qué ocurre, verdad? Que había un momento que debían de tener un avión casi completo en la bodega, ¿verdad? Guardado para los cambios de las 339 piezas, ¿verdad? ¿Por qué se redujo? Porque era basado en condición, o más bien haciendo un análisis de FMA, ¿verdad? Y de una manera proactiva, ¿verdad? Ya estamos hablando de una relación de 35-1, ¿verdad? Antes se cambiaba bajo preventivo tradicional 35 piezas y ahora solo se cambia una, ¿verdad? Una relación descomunal, ¿verdad? Si esto lo convertimos a dinero, 35 repuestos antes contra uno ahora, es un montón de plata, ¿verdad? Es un montón de dinero. Mejor aún, esta parte que viene acá, que antes con un avión más pequeño se necesitaban 4 millones de horas hombre, ¿verdad? Versus 66,000 horas hombre, ¿verdad? Estamos hablando de una relación de 60-1, ¿verdad? O sea, la verdad que es increíble. Y aquí está en forma gráfica, 60 horas hombre bajo preventivo tradicional, una tan sola hora hombre bajo RCM, ¿verdad? Y aquí viene lo mejor, ¿verdad? Que no era funcional, porque antes bajo preventivo tradicional se caían 60 aviones por cada millón de despegues, lo cual sería el equivalente para para la cantidad de aviones que tenemos ahora o que despegan ahora, estaríamos hablando de un avión a diario que se cae o que obviamente se lleva de encuentro la vida de seres humanos, ¿verdad? El año antepasado, si no recuerdo mal, estaba a 0.3, o sea, se redujo bajo RCM a 0.2, ¿verdad? En este caso. Ahí ha estado oscilando entre 0.2 y 0.3, ¿verdad? Por cada millón de despegue, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de una relación de antes 300 aviones que se caían y ahora solo uno, ¿verdad? Creo que ya ustedes la mayoría deben saber de que el 72% de los fallos catastróficos en aviónica se atribuye a error humano entre el piloto y el técnico de reparación y mantenimiento, ¿verdad? Y hasta el día de hoy se sigue dando error humano, ¿verdad? O hay fallos, pues, que han sido provocados por el humano. Y esto es bien importante porque, bueno, hay varias pruebas ahora en sistemas industriales, que nos indican de que definitivamente hay mucho error humano. El mantenimiento preventivo tradicional tiene el problema de que es invasivo, ¿verdad? Yo debo de abrir, destapar, descubrir, limpiar, ajustar y ver, y por apreciación cambiar lo que parece malo, ¿verdad? Y los mecánicos decimos, igual los eléctricos, ¿verdad? O electrónicos. Ya que lo abrimos, ya que lo destapamos, cambiémoslo todo, ¿verdad? Y a cambiarlo todo, ¿verdad? Yo tengo varios casos donde tienen 2 motores eléctricos de hace 10 años de $24,000, de $12,000 cada uno, $24,000 guardados ahí, costo de hace 2 años, por la incertidumbre de que fallen. Yo no digo que no puedan tener uno, pero 2 ya es el extremo. Y si han estado durante 10 años, obviamente no está sujeto a fallo, ¿verdad? O la probabilidad de fallo es bien baja. ¿Qué deberían de hacer? Al menos tener un motor, ¿verdad? Con un motor es más que suficiente.
Y con los otros $12,000 quizás comprar un equipo de ultrasonido o vibraciones para anticiparse o ser proactivo al fallo, ¿verdad? Esto es bien importante, y hay mucho debate también al respecto, pero es una gran realidad. Y es que el mayor activo nuestro en todas las empresas son las personas, ¿verdad? Y la mayor barrera para cualquier iniciativa de mejora, como lo que estamos hablando, ultrasonido, es la cultura organizacional, ¿verdad? Sin embargo, yo he visto que los técnicos, por regla general, son más abiertos a este tipo de tecnología, ¿verdad? Esto yo lo dejo como para discusión o para apreciación de ustedes, y es el hecho de que yo tengo varios casos que demuestran que esto es exitoso, un sistema que está auditado, especialmente el departamento de mantenimiento, ¿verdad? Deben de haber, según normativas, deben de haber o bien auditorías internas, auditorías que son realizadas por los clientes o en nombre del cliente, o peritos especializados, acreditados o certificados, ¿verdad? Aquí he dejado una aplicación yo de equipo móvil, y es precisamente con una grasa que se andaba buscando grado alimenticio, ¿verdad? No voy a mencionar nombres del proveedor, pero nos ofrecieron una grasa que el tarro, la libra, valía como $300, ¿verdad? Para esta zona que está marcada en círculos, ¿verdad? Que es esta acá, aquí lleva un flange, que es redondo, que es este mismo que vemos acá. Y este flange se deteriora, se desgasta por cuestión de lubricación. Al final, lo que ocurre es que cambiarlo y hacer la soldadura y todo lo demás, porque hay que soldar ahí, etcétera. Pasa parado el equipo un montón de tiempo, pudiéndose lubricar, ¿verdad? Pero como ahí pasa alimento para animales, no puede entrar en contacto o no debería entrar en contacto con el alimento, ¿verdad? Porque de otra manera podría provocar o enfermedad o la muerte del animal, ¿verdad? ¿Qué ocurre, verdad? Que la grasa esta que les estoy comentando, me dijo el técnico de una marca muy reconocida a nivel mundial. Mire, me dijo, aquí está el tarro, pruébelo, si le funciona, lo compra y si no, me lo devuelve. El día siguiente, con un equipo de ultrasonido, ya tenía chirrido metálico. Llamé al técnico y le dije, mira, ya hay chirrido metálico. Ah, pues mi modo, me dijo, si no les serviría. ¿Qué pasa para ustedes que no tienen o los que no tengamos un equipo disponible en ese momento para monitoreo de la condición de la fricción versus lubricación, ¿verdad? Pagamos los $300 por una libra y no nos está funcionando, ¿verdad? Este es un caso de $800,000. Veo que me comí un cero ahí arriba en el 800. Es de una caja, $800,000. No, yo le llamo de éxito cuando se actúa, ¿verdad? Positivamente o en pro de los hallazgos. Pero este es un caso donde definitivamente no pusieron atención o creyeron de que que no era cierto, ¿verdad? Eso se notó desde la presentación y defensa de los resultados que siempre lo hacemos. Esta es una caja reductora de un molino que tenía 6 ejes, ¿verdad? Esta es la entrada y esta es la salida. Este diagrama es del manual de esa caja. No es creado por nosotros. Lo único que hicimos es ponerle los puntos de medición, que fueron, si no recuerdo mal, fueron 12, sí, 12 los de rodamiento únicamente. Fueron 16 con las partes laterales de la caja. Miren qué curioso e interesante el comportamiento de la caja número 1, ¿verdad? Que es la azul. Esta fue una de las mediciones que hicimos, ¿verdad? Como repito, estamos viendo de que fácilmente anda 14 decibeles arriba de la media de estas dos cajas, de la caja 2 y la caja 3, que es la verde y la línea roja, ¿verdad? Esta es otra medición que se efectuó, la misma condición, todos los puntos de la caja 1 arriba
de la 2 y la 3, ¿verdad? Cuando nosotros presentamos este resultado en reunión donde habían técnicos y el gerente de mantenimiento y supervisores, nosotros les dijimos, miren, algo raro pasa con la caja 1. Entonces lo que nos dijeron es que la caja 1 es donde entraba la caña, ¿verdad? Y que por lo tanto, por eso estaba arriba. Pero yo vine y hice la pregunta del millón, ¿verdad? Miren, ¿y cómo saben de que están respetando el torque de esa caja? Porque esta medición que nosotros hicimos, lo único que indica esta curva o esta línea, lo único que indica es que hay mayor cantidad de fricción. Y a nosotros nos llamaron porque esa caja en el sistema automático de lubricación tenía una fuga de aceite, ¿verdad? Y lo que les dijimos es, miren, el sistema de lubricación todo indica que está bien, ¿verdad? En la caja 1, pero sí hay un exceso de fricción. Puede ser resultado del torque, ¿verdad? Nosotros le hicimos la observación a tal grado que ofrecimos este medidor de torque en línea, ¿verdad? Que costaba $14,000 en aquel momento, porque venía de Alemania un técnico a instalarlo, ¿verdad? Que es este que estamos, veamos, sí, no puse fotografía yo, pero hay una fotografía de real y digital, pues no dibujo, no diseño, que muestra cómo queda ya instalado en el eje de salida de la caja reductora. Es un medidor de torque, repito, 24/7, o sea, es un monitoreo de la condición del torque y está ahí permanentemente, ¿verdad? Pues cuando yo pregunté cómo sabían que el torque era el adecuado, me dijeron, estamos midiendo las corrientes. Yo les dije literalmente, ¿verdad? Ustedes no van a poder ver estos picos que vemos aquí. ¿Ves? Los picos o disparos no lo van a poder ver. De hecho, el técnico me dijo, mire, me dijo, fíjese que hay veces que los transportistas, para que pese más, le meten piedras grandes, enormes a la caña, ¿verdad? Y van en medio. Y se escucha a distancia cuando los atrapa el molino, ¿verdad? Cuando la revienta el molino. Esos picos jamás ni nunca los iban a detectar, pues, o jamás ni nunca los iban a poder comprobar, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Yo regresé 6 meses después y el técnico literalmente me dijo, se cumplió su profecía, se rompió la caja, la reclamaron porque estaba en garantía y el fabricante les dijo exactamente lo mismo que yo les había dicho. No respetamos la garantía porque superaron el torque de la caja según los síntomas y según los hallazgos y definitivamente no respondieron a $800,000, ¿verdad? Que quedaron tirados prácticamente. ¿Qué ocurre, verdad? Que si ellos hubieran instalado los $14,000, que para ellos en aquel momento fue muy caro, definitivamente hubieran podido comprobar si esto era cierto. Si los picos que tenían de torque a fábrica le hubieran podido demostrar lo contrario o realmente se hubieran dado cuenta que era cierto lo que fábrica decía. Pero como no tenían ningún medidor de torque, no podían decir, miren, estamos midiendo las corrientes, ¿verdad? Esto se lo hubiera aceptado fábrica, definitivamente. Esto es un equipo, si bien es cierto, no es ultrasónico, pero es un estetoscopio, ¿verdad? A través de esta tenaza puede monitorear a distancia con radiofrecuencia cuál es el ruido o la fricción que genera internamente, ¿verdad? En este caso es un rodo de un bulldozer parecido a este que está acá, porque esta es una pala mecánica. Este es un sensor magnético que está midiendo, monitoreando el ruido interno o si está lubricado o no, ¿verdad? El rodo. Es decir, yo no necesito destapar. Este parte de una presentación que se compartió con Perú en un congreso de mantenimiento y confiabilidad de equipo minero, ¿verdad? Eh, este estetoscopio que yo he visto en la industria, ¿verdad? Obviamente es un estetoscopio que incluso cuando yo tuve la oportunidad de llevar a avalúos, se llama aquí, hay una zona de avalúos, la camioneta de la gerencia general, yo la llevé para que le revisaran el estado de condición y poder cambiarla o venderla por una nueva, ¿verdad? con el fabricante. Y el taller que lo recibió estaba usando uno de estos para monitorear los rodamientos, especialmente el alternador y el ruido en el motor o el bloque del motor para los pistones, ¿verdad? Esto no es funcional definitivamente, ¿verdad?
versus el que vemos aquí, que me dice de manera digital, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de ruido que tiene, ¿verdad? En decibeles. Jamás ni nunca vamos a ser capaces de escuchar frecuencias altas porque solo escuchamos 20 y no tenemos calibración en el oído, ¿verdad? Es decir, no vamos a poder denotar un crecimiento de 12 decibeles, no vamos a ser capaces de diferenciar, lo que ya me indica un punto crítico, ¿verdad? Aquí vemos también la medición que nos está leyendo 40 decibeles o decibelios con el sensor magnético acá, ¿verdad? Con el instrumento, por cierto, que me certificaron y me entrenaron a mí en México, que es el 10.000, ¿verdad? El UP 10.000. Aquí vemos otra vez el sensor magnético, que es el que yo por regla general aconsejo, porque ya está comprobado que hay una diferencia entre el de contacto y el magnético, ¿verdad? Ingeniero, Sí, adelante. al final quedarían las preguntas o se puede intervenir. No, adelante, adelante, ingeniero. Esa es la idea. Bueno, yo solo Ah, pues, aprovechando pues con las dos láminas anteriores, para no mencionar, digamos, empresas, ¿verdad? Sino que procesos, no sé si lo pudiera colocar donde el ejemplo de los 800,000 sí. y bueno, aprovechando pues Esta o la... esta, correcto. En el sentido de que, eh, bueno, hay varios, a pesar pues que se tiene el equipo, se está haciendo monitoreo, porque entendería que donde sucedió este evento no era por falta de equipo, o sea, sí estaban ellos realizando sus seguimientos, sus tomas de lecturas, pero tenía tal vez algunos criterios pues que los desubicó, digamos, en el... No, en este caso, ellos, a pesar de que tenían equipo, esta medición no la estaban haciendo. O sea, ellos tenían un instrumento medidor de ruido o decibeles, ¿verdad? O de ultrasonido. ¿Cómo se llama este? El de eh, análisis de vibraciones. Tenían análisis de vibraciones, pero no estaban. Es que fíjese que vaya, aquí aplica lo que estábamos hablando hace un rato del sentido común, ¿verdad? A esta medición a mí me acompañó un ingeniero que era nivel 2 en ultrasonido acústico, ¿verdad? Y el ingeniero me dijo, mire, me dijo así, ni a mí se me hubiera ocurrido hacer el análisis que te hizo, ¿verdad? Y ya he tenido colegas que me dicen, mire, me dice, lo que pasa es que su estándar es europeo y el de nosotros es latino, me dice así. ¿Verdad? No es cierto, lo que pasa es que en las certificaciones a usted no le enseñan esto que estamos viendo, o sea, cómo yo hago monitoreo de condiciones especialmente, porque monitoreo de condiciones, digamos, es aparte, al igual que no le enseñan, por ejemplo, la prueba de trampas de vapor, ¿verdad? En ultrasonido, sino que es un curso aparte, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que la mayoría se queda con la certificación, ¿verdad? Y no profundiza. Bueno, aquí está el ingeniero Pedro Torres, que tiene un máster en mantenimiento y confiabilidad y ha estado en varios países, y él no me va a dejar mentir de que lo que ocurre normalmente es que solo la tecnología, yo no me puedo quedar solo con la tecnología, solo con el instrumento, ya sea vibraciones, termografía, ultrasonido, incluso pruebas no destructivas o NDT, ¿verdad? Esto nunca para, o sea, yo tengo que ir con la mejora continua, ¿verdad? Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, ¿verdad? Lo que Sí. ocurre es que la mayoría se conforma incluso con 8 horas de entrenamiento. Mire, en vibraciones es peor todavía. De la más amigable es termografía. Después le sigue en grado amigable, le sigue el ultrasonido. Y por último, más complejo de todos, que yo pido que lo dejen de último, salvo que ya estén preparados, es vibraciones mecánicas. Edgar, buenas tardes. Hola, Benjamín, ¿cómo está? Muy bien. Quisiera dejar mi comentario, un granito ahí por Adelante, ahí. con toda la confianza. Sí, mire, lo que a veces he notado que muchas veces cuando hacemos monitoreo basado en condición, probablemente cuando uno hace monitoreo siempre debe enfocarse en el modo de falla y a veces cometemos el error de querer medir todo con un solo instrumento.
Cada instrumento tiene su limitante, cada instrumento tiene su beneficio, ¿ah? Pero si encontramos ultrasonido, el ultrasonido es la primera línea de defensa para encontrar estos hallazgos, ¿ah? Que trabaja con frecuencias altas, vibraciones se encuentran en frecuencias bajas, ¿ah? Y igual el análisis de aceite tiene un potencial. Aquí la estrategia es verificar qué tipo de análisis debemos hacer para encontrar estos modos de falla. Excelente, Benjamín. Me encanta su comentario. Nosotros tenemos un análisis donde se hace lo que usted acaba de mencionar. Es decir, primero se ve el modo de falla y después se selecciona la tecnología que nos va a servir para medir ese parámetro, que es dominante para provocar la falla, ¿verdad? Porque, ¿qué ocurre? Como usted bien dice, ¿verdad? Queremos medir con un instrumento, lo queremos medir todo, ¿verdad? Y está demostrado que para yo seleccionar que todo esto que estamos hablando debe ser establecido por un nivel 2 en cada una de las tecnologías como mínimo, si es que no debería ser un nivel 3, ¿verdad? Yo por lo que he visto en la industria, en las empresas, me atrevo a decir enfáticamente nivel 3, mientras que no se metan a hacer esto, salvo que sea con la asesoría y consultoría de alguien más, ¿verdad? Pero tenemos la tendencia, especialmente los mecánicos y también los eléctricos, de pensar que somos autosuficientes, ¿verdad? Que alguien de afuera no nos puede decir o enseñar qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y ese es el error garrafal, ¿verdad? Yo tengo una gran cantidad de casos de éxito o fracaso dependiendo de lo que se haga, ¿verdad? Pero es muy acertado su comentario, Benjamín. Gracias. Sí, Sora, no sé si tenía algo adicional. Sí, en el sentido, como usted mencionó, que de la parte operativa habían hecho énfasis en los cambios por la condición de la materia prima, ¿verdad? O sea, las rocas y algunos productos. Porque similar, digamos, en el proceso de plástico, con los extrusores, los extrusores de polímeros, ellos vienen diseñados para un tipo de producto, ¿verdad? Pero como las mismas situaciones de operación con el manejo del scrap o del reproceso, ¿eh? Y esos porcentajes van aumentando y de cierta forma pues hay un sacrificio en la máquina. Aún con monitoreo en ocasiones, en los turnos de noche o fines de semana, pues cuando se tienen las sorpresas o tanto en el tornillo o en el motor, ¿verdad? Y ahí es pues lo importante también de esa comunicación y cómo trasladar, ¿verdad? esa condición de criticidad también entre todos los involucrados. Por lo que mencionó, pues que sí, de cierta forma sí había cierta información, pero a pesar de eso, pues se continuaron operando de la misma manera, ¿no? Sí, ese concepto de criticidad también es otro tema muy controversial en la industria porque lo hacen de una manera de sentido común, ¿verdad? O sea, en su cabeza dicen este equipo es crítico, pero no está documentado ni analizado a nivel planta, ¿verdad? Entonces, las prioridades, como ya sabemos, están a la orden del día y mi modo, ¿verdad? Respondemos a lo que nos van pidiendo o nos van estableciendo como prioridad, ¿verdad? Sin trabajar en equipo con la parte de operaciones, producción y mantenimiento, mucho menos, ¿verdad? De hecho, yo he encontrado empresas que hay hasta un divorcio entre eléctricos y mecánicos dentro del mismo departamento de mantenimiento, porque hay un gerente para la parte mecánica de mantenimiento y hay un gerente para la parte eléctrica, ¿verdad? Bueno, veamos, que aquí ya llegamos a casi llegamos al final. ¿Puedo hacer un comentario ahí, si me permites? Pedro, adelante, Ingo Torres. El tema de la prioridad, esa de la criticidad. Excelente, adelante. La pregunta es de qué estamos hablando, porque muchas veces se habla de criticidad y probabilidad de ocurrencia por impacto, o sea, consecuencias de lo que ocurre.
pero a veces no es eminentemente técnica. En realidad la criticidad involucra áreas como finanzas, que involucra áreas como la parte logística, no solamente mantenimiento, que es lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Porque si la gente en todos los roles de la empresa no tiene claridad sobre cómo debe proceder con respecto a los equipos más críticos, pues va a sentirse como si no, bueno, vamos a ver qué pasa y bueno, cuando tengamos tiempo lo resolvemos, no te apures. ¿Ok? Igualmente, y ahí hay un tema bien particular con el tema de los repuestos, porque no se trata de que tengas un inventario de repuestos inmenso y tengas capital inmovilizado, pero sí se trata de que entiendas cómo es el flujo de toda la cadena de suministro de tu repuesto. ¿Y qué significa eso? Desde que saber si el repuesto está disponible en el mercado o cuando lo necesitas fabricarlo. Y si necesitas fabricarlo, entonces, ¿cuánto tiempo toma eso? ¿Cuánto cuesta? Etcétera, etcétera. Imagínense que eso no se tenga claro, ¿ok? Y pensemos en lo que acaba de pasar con la pandemia. Se falló un equipo y resulta que toda la cadena de suministro está fatalmente obstruida y todavía no ha terminado. Ojo, cualquiera puede ir ahorita a muchos sitios y tal producto está escaseado, no lo hay, faltan 3 meses, lo vamos a conseguir en 6 meses, no hay vehículos, tenemos problemas con los suministros de los electrónicos, de los componentes eléctricos, de los electrónicos de los vehículos, todos los chips, etcétera. Entonces, entender eso es súper importante porque si no fijamos y ponemos criticidad donde no hay tal criticidad y la gente no entiende el por qué. Bueno, es un comentario nada más. Gracias, Edgar. No, muy acertado, pienso yo, tu comentario. Lo que pasa es que como nadie nos enseña, especialmente en las universidades ni en los institutos técnicos, no enseñan nada de esto. Yo de hecho nunca, hasta el día de hoy no he visto que se enseñe, por ejemplo, FMA o los indicios. Ya aquí en un par de universidades comenzaron a dar la maestría, pero en la carrera de ingeniería mecánica o eléctrica no se imparte, ¿verdad? O no se ve. Sí supe incluso de Guatemala, porque yo estuve cerca de la Universidad de San Carlos, que ya ahí invitaban a proveedores como nosotros para que diera charlas a los muchachos, especialmente de cuarto o quinto año, en estos temas, ¿verdad? Lo cual es muy acertado. Y eso le estoy hablando a la altura del 2007, si no recuerdo mal, que yo estuve por allá 2 años, ¿verdad? Pero eso debería ser generalizado, pues, en todas las universidades, en las carreras de ingeniería. Pero con esos paradigmas salimos, ¿verdad? Que nuestra abuela le cortaba la cola al pescado porque eran muy pequeños los sartenes de aquel entonces y hasta el día de hoy la nieta y los demás siguen cortándole la cola al pescado, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna consulta con las preguntas del test en línea. Ingeniero, Sí, Marcelo, es adelante. Marcelo Brasil. Mucho gusto en hablarte. Mi pregunta, ingeniero, es un poco más, creo que práctica de tu experiencia. Yo manejo el ultrasonido, tengo un equipo de SDT, Ah, sí, ya lo conozco. el 200. Para Ok. mí sería, yo hablo mucho y escucho mucho hablar de que se hace falta que se tenga un baseline bien hecho, mediciones, pero no me queda claro cómo atribuir límites para los valores del ultrasonido. ¿Qué piensas al respecto? Cada Ah, rodamiento tiene que tener su propio límite. ¿Y eh, cómo se logra eso, ingeniero? sí, muy buena pregunta, Marcelo. Gracias. Fíjese que esa inquietud que usted tiene la hemos discutido con varios especialistas en el mundo, Sí. incluso nivel 4 en el tema de vibraciones mecánicas, ¿verdad? Cómo yo establezco la línea de condición base o normal, ¿verdad?
a partir de la cual yo voy a hacer mediciones subsiguientes, ¿verdad? Y con la cual voy a establecer los límites. En ultrasonido se maneja desde las certificaciones que nos impartieron que un crecimiento de 12 decibeles hay que comenzar a preocuparse, ¿verdad? Sí. No es crítico, pero hay que comenzar a preocuparse. Pero usted dijo algo muy acertado, ¿verdad? El hecho de tener estas dos bombas, por ejemplo, que ya vimos, regreso a la presentación. Sí. Ahora ya hay una serie de hallazgos, ¿verdad? Regreso a las bombas. Veamos las bombas. Me las perdí. Aquí está. Sí. El hecho de tener las dos bombas del mismo fabricante, del mismo modelo y que están a la par, no quiere decir que voy a tener lecturas exactamente iguales, ¿verdad? Perfecto. Sí hay, vaya, la forma como está, como hemos discutido con varios especialistas que yo debo definir mi línea base hay varias maneras, ¿verdad? La más acertada debería ser, ¿verdad? Pero no puede ser por varias razones. La más acertada debería ser que el fabricante me diga cuál es el nivel de ruido en decibeles, ¿verdad? Aquí viene otra clave, mire. ¿Qué ocurre, verdad? El fabricante no lo especifica, es rarísimo. Yo hasta el día de hoy realmente no lo he visto, ¿verdad? Sí. Si en algún equipo lo especifica fábrica. Es decir, cuál es mi línea de condición normal, ¿verdad? Sí lo he visto en vibraciones, pero en ultrasonido no lo he visto, ¿verdad? ¿Qué ocurre, verdad? A mí me han hecho la pregunta también, mire, su equipo va a medir lo mismo que el mío. No es cierto, por varias razones, ¿verdad? Número uno, yo puedo tener un equipo que tiene una velocidad de muestreo o una frecuencia de muestreo, la palabra correcta, de 25,000 Hz, ¿verdad? O 25 kilohertz de muestreo. Pero puedo tener un alias si yo tengo un equipo y ya los he visto, ¿verdad? De 10,000 o 10 kilohertz. Sí. O incluso hasta de 1 kilohertz he visto equipos de vibraciones incluso. Entonces dígame usted que ya está relacionado con esto, no va a leer lo mismo, ¿verdad? No me va a leer lo mismo, me va a sacar un alias, ¿verdad? Ese es como buscar la medición RMS y luego buscar la distancia o la medición pico a pico, ¿verdad? No van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, como usted, vaya, esa es una manera y por esa razón o esa es una de las razones por las que los fabricantes no lo dicen, ¿verdad? Muy bien. Adicional, la condición en que yo voy a tener los equipos no exactamente es la ideal de fábrica, ¿verdad? El ambiente, la altura sobre el nivel del mar, la carga, la alimentación, la instalación, cómo está, la carga y descarga, etcétera. La otra ¿Tú crees que tener un valor como 8 o 16 arriba del baseline es correcto o se tiene que buscar un valor particular para cada rodamiento? ¿Qué piensas, ingeniero? Fíjese que yo lo que he hecho es exactamente lo que se está diciendo. Yo veo cuál es la línea de condición normal y a partir de ahí yo veo o mido cualquier crecimiento, cualquier tendencia hacia arriba, ¿verdad? Muy bien. Pero sin embargo, en el análisis completo, que no lo traigo yo ahora en la presentación, saco el 6 sigma o saco la desviación estándar, ¿verdad? Saco la media de las mediciones, digamos, en este caso, las dos bombas que son iguales, ¿Sí? Saco la media y saco la desviación, ¿verdad? Normalmente, en este caso que estamos viendo, hay 5 decibeles, digamos, que puede variar una con respecto a la otra, ¿verdad? Que no es considerable. Es raro que tenga unos 10 decibeles de diferencia de una bomba con respecto a la otra. Si hay una diferencia, no son exactamente iguales, pero no es grande, ¿verdad? Lo más acertado, pienso yo, para establecer esa línea de condición normal debería ser, ¿verdad? De los equipos nuevos, yo comienzo de cero, comienzo a monitorear semana tras semana. Si veo se mantiene, ya lo establezco cada 20 semanas. Okay. En el caso de los rodamientos, la frecuencia de inspección. La otra es, yo ya los tengo, yo llego como nuevo, como gerente de mantenimiento a esta planta, saco la línea de condición normal de las dos, ¿verdad? Voy a ver una diferencia, vamos a poner pésimo o exagerado, que tiene 10 decibeles. La que está a 10 decibeles arriba de la otra, comienzo a medirla todos los días, ¿verdad? Y si veo que se mantiene, lo hago una vez por semana. Si veo que ya se mantiene una vez por semana, lo hago una vez cada 20 semanas, ¿verdad?
Perfecto. Ok. Está bien. Un comentario para Gracias. complementar ahí, Edgar. Adelante, ingeniero Torres. Adicionalmente a lo que tú estás diciendo, un comentario. Lo que pasa también es que normalmente los motores que salen de fábrica, por decir algo, se hacen obviamente las inspecciones en fábrica. Los motores también son transportados y luego son instalados en planta. Correcto. Rara vez yo he visto que una vez hechas las instalaciones en planta, más allá de la prueba operacional, se midan las vibraciones como punto de partida después de la instalación de un equipo, que debería ser el baseline, porque el equipo en teoría tiene unas vibraciones que han debido inclusive medir en el momento de hacer el control de calidad final del equipo, porque no es que el equipo no ha rodado en ningún momento, o por lo menos de manera cuando se hace inspección uno por uno. Cuando no se hace inspección uno por uno, pues obviamente puede haber una pequeña variación y va a haber seguramente en base al esquema de aseguramiento y control de calidad, va a haber seguramente un rango de variación entre la vibración entre un equipo y otro, por muy pequeño que sea. Pero instalando el equipo en planta, porque y tú lo dijiste bien claramente, pero yo usar la palabra, el término correcto, el contexto operacional del equipo al momento en que inicia la operación es muy diferente al contexto operacional años después. Porque justamente el desgaste del equipo, el cambio de productos, dependiendo del tipo de proceso, obviamente, ¿okay? El uso del equipo, la forma en que opera el operador, etcétera, etcétera. Todo eso puede influir en la condición de operación del equipo y por lo tanto el contexto operacional es diferente a los efectos prácticos. ¿Okay? Tú dijiste muy acertadamente, hablaste de condiciones de temperatura, de humedad, etcétera, etcétera. Todo eso puede cambiar porque además nuestras condiciones ambientales, no es lo mismo un equipo operando en un sitio 4 estaciones que en uno que opera en 2 estaciones o que en una época del año tiene baja humedad, el otro tiene alta humedad o baja temperatura o alta temperatura. Todo eso va a influir, o una combinación de factores. Entonces, todas esas cosas, pero el punto de partida aquí es que casi nadie lo hace desde cero y debería de hacerse para poder trazar eso. Hemos visto bastante que nadie hace vibraciones y después, vamos a implementar un programa de vibraciones, perfecto. Bueno, los equipos han operado relativamente bien, pero entonces tenemos 15 años que no hemos hecho nada de eso en toda la planta. De repente es la moda, ¿no? Y así. Por cierto, Marcelo, vos es brasileiro. Sí, brasileño. Soy brasileño. Tá bom, tá bom. Mucho gusto. Gracias por el aporte. Gracias. Gracias. Sí, yo quería agregar algo más, lo que me recordó el ingeniero Torres. Yo fui y visité una empresa que fabricaba bombas en Nueva York para la industria petrolera. Cuando yo di la vuelta por la planta, resulta que tenía un analizador de vibraciones, pero lo estaba ocupando solo para balanceado dinámico, ¿verdad? Para enviar sus bombas balanceadas, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Cuando yo le dije, mire, porque ustedes tienen un Mercedes-Benz, porque el equipo que tenían era del fabricante Prüftechnik de Alemania, ¿verdad? El cual yo conozco muy bien. Era prácticamente era el Vivec Perú en aquel momento. Cuando yo le dije, mire, ¿por qué no lo ocupan también para darle el servicio a su cliente, el que les compró la bomba, de análisis de vibraciones mecánicas? No, me dijeron. El dueño me dijo, no, me dijo, ya ese servicio lo tienen los clientes de parte de otro proveedor, ¿verdad? Tenían un Mercedes-Benz que lo ocupaban solo para ir de la casa a la oficina, ¿verdad? Sí, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? O sea, que hay fabricantes, y le repito, de la industria petrolera, ellos le venden a la industria petrolera bombas enormes, ¿verdad? Y debería ser un tema delicado, pues, ¿verdad? Y no lo es, ¿verdad? Lo que pasa es que tienes que pensar, en mi opinión, ¿ok? Que si bien es cierto, los análisis de vibraciones pueden resultar complejos, pueden resultar costosos, también es cierto que mover esa infraestructura para tantas locaciones posiblemente no sea económicamente rentable. ¿Me explico? Entonces, tienen un Viper para producir equipos con calidad Rolls Royce, pero tienen, digamos, compañías que dan ese servicio que en teoría debería funcionar igual que el Rolls Royce, pero no siempre funcionan así.
¿Me explico? Sí. Y terminan degradando la operación. Sí, de acuerdo. Bueno, no sé si alguien más quería aportar o algún comentario del test. El test lo dejé para motivar también el debate, ¿verdad? Buenas tardes. Hola. Antes que nada, te felicito por este foro, Edgar, que es un foro donde realmente uno puede discutir estos temas pues, de aprendizaje, de conocimiento y de experiencia, ¿verdad? Claro. Y un poquito también de cada uno, ¿ah? Correcto. Fíjate que nosotros tenemos un programa de inspecciones de ultrasonido. Probablemente siempre lo hacemos equipos críticos diariamente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a veces las condiciones de las máquinas cambian, cambian conforme hay a veces que los equipos vienen más cargados, a veces las velocidades cambian, entonces todas esas variables cambian mucho la condición del monitoreo también. Entonces, a veces tenemos que ajustar nuestros límites, y eso, ajustar nuestro límite, es el apetito de riesgo. ¿Qué tanto estoy yo dispuesto a que a mí me pase algo? Y a veces a veces no tomamos ese apetito de riesgo, tener ajustarnos, porque no queremos que nuestros equipos nos estén dando tanta alarma. Esos es a veces los miedos que tenemos a veces como analista. Sin embargo, ahí como lo muestra en la curva PF, dependiendo también mucho también del tiempo del punto PF. Si el PF es muy corto, pues yo tengo que monitorear más un equipo, a comparación que tengo un PF largo. Si tuvieran un tiempo demasiado corto, pues yo tendría que poner un equipo en línea para poder determinar los modos de fallo que estoy buscando. Sí, muy de acuerdo, Benjamín. Sin embargo, yo he visto que con esta curva, y lo digo porque, vaya, yo pertenezco a la sociedad de ingenieros local, ingenieros mecánicos e industriales, ¿verdad? Y he visto algunos ponentes que tratan de explicar la curva PF. Esta curva, como yo dije, tiene una gran cantidad de secretos. Algunos de ustedes lo han de saber muy bien, y tiene mucho que hablar y decir, ¿verdad? Prácticamente es el corazón, digamos, de cómo yo establezco el monitoreo de condiciones, ¿verdad? O la detectabilidad, digamos, del fallo de una manera anticipada o del parámetro dominante que provoca la falla, ¿verdad? Este tema que acaba de tocar Benjamín es cómo yo defino el intervalo de inspección. Ya, yo he visto cantidad de problemas y posiciones erradas, incluso con ingenieros aeronáuticos, ¿verdad? Que si bien es cierto, los he encontrado en la industria, o sea, no están en aviones, pero igual no tienen bien claro el concepto de la curva PF o el intervalo PF, ¿verdad? Y esto es clave, ¿verdad? Y esto es parte de lo que se va a ver también en la frecuencia de cómo yo defino el intervalo de inspección, ¿verdad? Cómo yo defino la frecuencia de inspección. Eso es bien clave, ¿verdad? Porque casi por regla general, vaya, por ejemplo, en el caso de los rodamientos, anda por 20 semanas el intervalo desde que yo detecto la falla en promedio, ¿verdad? Puede ser más, puede ser menos, dependiendo de la aplicación o la condición, ¿verdad? Aquí anda de 20 semanas, desde que detecto la falla hasta que truena. Y en la parte de ultrasonido es más anticipado, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Sí es cierto, no es que sea mejor, ¿verdad? Sino que simplemente para detectar problemas en rodamiento, especialmente fricción, es más anticipado. De hecho, bueno, yo no lo he constatado, no lo he medido, pero en la primera certificación se nos dijo de que era de 6 a 12 meses antes de que ocurra la falla, ¿verdad? Y yo me atrevo a decir que es cierto. Un colega y amigo con el que nos comenzamos a entrenar en vibraciones fue becado a Alemania, ¿verdad? Y estuvo y su trabajo de graduación de la maestría lo hizo en SKF. Y me dijo así, con vibraciones, me dijo, con vibraciones.
es tan anticipado que cuando revisamos el rodamiento a simple vista, lo desarmamos, lo desarmamos y no se ve nada. Con el microscopio tenemos que ver la carie que ya detectó el equipo de vibraciones, ¿verdad? Así de anticipado y de bueno es en este caso era un equipo Prostecnic, ¿verdad? Obviamente depende también del equipo, porque yo he encontrado equipos que no sirven de nada, en vibraciones no sirven de nada, porque no analizan espectro, yo no puedo ver la causa, en otras palabras, de la que me está provocando la vibración, ¿verdad? Y la vibración que me está leyendo, tal vez siendo positivo, andará un 30% cercano a la medición real y verdadera de un equipo sofisticado, ¿verdad? Bueno, a veces hay que hacer inspecciones estroboscópicas también, ¿no? Para complementar eso, para evitar malos entendidos y radiografías. No es fácil en todos los equipos. Sí, sin embargo, en realidad lo que hay que hacer es conseguir un equipo que realmente sirva para las aplicaciones que yo tengo en mi planta, ¿verdad? Porque lo que ocurre es Ah, no, que claro. como decía un amigo hace años, solo levantaba el dedo para medir la temperatura y decía que había que ponerle más hielo o no al sistema de enfriamiento, ¿verdad? Y así lo hacemos tradicionalmente en muchos lugares, ¿verdad? Midiendo la temperatura corporal con la mano, ¿verdad? Y aquí no aplica eso, pues, o sea, en muchas circunstancias, salvo que sea visual como la presión, yo puedo decir, ¿verdad? La presión estaba tanto y ha bajado a 40, ¿verdad? Pero mientras tanto, para hacerle, digamos, un incentivo a nuestros 5 sentidos o a hacerlos, digamos, magnificarlo, ¿verdad? Como la visión, el tacto, etcétera, debemos de ocupar instrumentos, obviamente. Y instrumentos que funcionen, ¿verdad? Bajo la capacitación y entrenamiento de la persona. Marcelo, no sé si tenía algo que vi que activó el micrófono. No, ingeniero, solo una pregunta. Es la que me agregué al webinar después. ¿Usted va a compartir la presentación? ¿Se puede o no? ¿Cómo está eso? Sí, yo se la subo, Marcelo. No hay Muy problema. Muy bien. Entonces la comparto. Ok, muchas gracias. ¿Usted está inscrito, Marcelo? ¿Cómo? ¿Usted Sí, está sí. inscrito en la nube, en el formulario? Sí, Ah, pues ya le tuvo que haber llegado un par de mensajes, ¿verdad? es verdad. Ok. Ah, pues ahí le va a llegar la presentación, Está bien, gracias, ingeniero. la orden, Marcelo. Bueno, si no hay nada adicional, nos vamos despidiendo. Ingeniero Edgar, disculpe. Adelante, Arnold, ¿verdad? Sí, te tenía una consulta. Para el caso de que me encuentre iniciando lo que es un programa de monitoreo basado en ultrasonido, ¿qué sería lo más recomendable o quién debería ser el que, en este caso, realice el monitoreo? ¿El personal predictivo que hace las rutas, ya sea de vibración, estratigrafía? ¿O de repente sería mejor el mismo personal técnico lubricador? ¿A quién deberíamos de repente dar el equipo y entrenarlo y que haga estas rutas de ultrasonido? Buena pregunta, Arnold. Excelente pregunta. Me encanta la pregunta también. Le voy a dar yo mi opinión y la experiencia y lo que considero más eficiente. Creo que también el ingeniero Pedro Torres puede hacer mucho aporte en esto porque también tiene mucha experiencia en esta parte. Yo le sugeriría, para mí lo más conveniente, y ya le voy a explicar el caso de aeromantenimiento aquí en el país, ¿verdad? De las auditorías que tiene y cómo las tiene y cómo hacen el mantenimiento. Yo se lo dejaría a la gente de predictivo, no al lubricador. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a convertir en un ente auditor y fiscalizador de la operación que está haciendo el lubricador, ¿verdad? Si la hace el mismo lubricador, puede cometer varios errores que no pueden ser detectados por la supervisión o auditoría que puede ejecutar predictivo, ¿verdad? Juez y parte. Exacto, que no sea juez y parte, porque en ese caso, si usted deja al lubricador para que haga la medición, también se convierte en juez y parte. Y va a cometer errores o lo que yo he detectado y he visto, ¿verdad? Que el lubricador
porque no tiene el fitting para engrase, porque no tiene la manguera o se ha roto, no lubrica y no reporta ese fallo, ¿verdad? Y si lo reporta, no le ponen atención, ¿verdad? Y el encargado de hacerlo, pasan los meses hasta que ocurre el fallo, hasta entonces se dan cuenta de que realmente faltaba la manguera o faltaba el fitting. Y hasta entonces el técnico dice, pero yo les dije a ustedes, yo lo puse en los reportes, ¿verdad? Habiendo docentes que están haciendo, digamos, revisando lo mismo, uno de los dos tiene que poner el grito en el cielo, decimos aquí. No sé, Arnold, si contesté a su pregunta. Sí, sí tiene mucho sentido, ingeniero. Muchas gracias. Claro, a la orden. Ingeniero. Adelante, ingeniero José Raúl. Sí, bueno, aprovechando ahí, pues, partiendo pues del punto de vista del mantenimiento y la importancia, como estamos claros, pues, del mantenimiento predictivo, plantear, pues, o solicitar ahí recomendaciones o puntos de vista de los que están acá en el equipo, en el sentido de que, y aprovechando también, pues, que se han tocado conceptos de criticidad, la parte operacional, y es en el sentido de que, a pesar, pues, si seleccionamos bien el equipo, el personal está entrenado, se está implementando las lecturas, se está dando el seguimiento, aplicando la curva PF y bueno, y todas estas herramientas. Pero cuando llega el paro mayor, sabemos pues que dependiendo de los procesos, puede ser a los 6 meses, puede ser al año, se cambian la mayoría de los repuestos por el factor del riesgo organizacional, en el sentido de que a la hora de la falla, mantenimiento como que está allá adelante, pues, en el trampolín, y en muchas ocasiones en las reuniones durante la planeación, bueno, como sabemos, pues el paro mayor se trabaja 12, 24 meses antes, ¿verdad? Dependiendo de los tiempos de suministro de los repuestos y el proceso en sí. Este factor de riesgo organizacional, teniendo todas estas herramientas y equipo, entrenamiento y este soporte a nivel de mantenimiento predictivo, ¿cómo deberíamos de proyectarlo en la organización? Porque al final este riesgo, pues, lastimosamente, pues también es el factor tiene que haber un culpable, ¿eh? Aún cuando, como les comento, pues en todo ese proceso, por factores de costos, por factores de, bueno, el sinfín de situaciones ya en la parte operativa, se llega al otro extremo de seguir haciendo lo mismo, pues cambiando la mayoría de repuestos para cubrirnos, ¿verdad? Bajo un criterio tal vez, pues ese balance pues entre esas decisiones, o no sé si solo a mí pues me estará pasando en algunos momentos en que pues sí, no sé si también de la debilidad de la que planteó el ingeniero Pedro a nivel de la estructura, ¿verdad? Que tiene que ir tomando la metodología pues de la gestión a nivel de todos los involucrados, ¿verdad? Entonces no sé si Vaya, fíjese, ingeniero, que planteamiento. su punto es bien interesante, ¿verdad? Porque le entiendo yo y valídemelo usted, de que por riesgo decidimos mejor cambiar los componentes, aún con la posibilidad de que estén buenos, que por regla general están buenos. Porque Y tenemos los datos. O sea, ¿cómo? se tienen los datos, se tienen los seguimientos, pero como tenemos un año para volverlo a intervenir, por mencionarlo, ¿eh? Entonces, y anteriormente se ha venido trabajando en cambiar, pues, en cambiar los elementos, está esa contraparte, pues. Vaya, fíjese que a nivel internacional, con varios especialistas, nivel 4 en vibraciones y nivel 3 en ultrasonido, yo he discutido ese tema. ¿Debo de cambiar un componente por la duda y el riesgo de que falle?
Porque, ejemplo, los ingenios azucareros cambian más de 500 rodamientos, estén como estén, en cada periodo de mantenimiento. Y teniendo este sistema Y teniendo predictivo. el sistema. Sí, lo que pasa es que al final no lo pueden utilizar, ¿verdad? Porque no lo pueden utilizar. ¿Qué coincidimos los especialistas en esto? Que cuando yo cambio algo está bueno, en lugar de reducir la posibilidad de que falle, incremento la posibilidad de que falle. ¿Por qué? Porque estaba bueno. Y le estoy metiendo la variable error humano, ¿verdad? Y yo le puedo mencionar cientos de casos donde ya lo han cambiado, está bueno, y a mí me pasaba antes, pues, porque yo fui técnico de reparación y mantenimiento, mecánico, ¿verdad? ¿Y qué decíamos nosotros? Ya que lo bajamos el eje, solo una chumacera, hasta un rodamiento estaba malo de la chumacera. Cambiémoslos todos, decían, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Como ya lo vimos, una relación exageradamente disparada de repuestos que cambio que están buenos, y en lugar de reducir la posibilidad de que falle, la incremento, porque estaba bueno, no estaba malo, pues. Y en eso coincidimos la mayoría de especialistas, porque de nuevo, no se deteriora, el 89% de los componentes no se deteriora en función de la vejez o tiempo o el tiempo que lleva de operaciones, ¿verdad? O de funcionamiento. Con el monitoreo de condiciones, vaya, yo siempre les digo, si lo van a cambiar, ¿verdad? Hagan monitoreo de condiciones después del cambio. Los que no me han hecho caso, que ha sido la gran mayoría, a las 2, 3 semanas tienen problema con el rodamiento que pusieron. ¿Por qué? Porque cuando yo investigo y averiguo por mi parte, resulta que lo instalaron mal, sin herramientas adecuadas para quitar y poner el rodamiento, ¿verdad? Y un caso catastrófico que acabo de tener es, le instalan y le cambian el rodamiento al motor eléctrico y resulta que no le pusieron una tolerancia C3, que con la dilatación térmica que sufre el motor a consecuencia del calor que genera, ¿verdad? Y esa dilatación que no se entrampe. ¿Qué pasaba cuando comenzaba a calentar, ¿verdad? Disparaba el térmico porque se protegía, tenía demasiado exceso de corriente, se forzaba el rodamiento y disparaba el térmico. Cuando yo les pregunté, ni sabían de qué era la tolerancia C3, que es la adecuada para los motores eléctricos, ¿verdad? Y así hay una gran cantidad de cosas que las cambian y al cambiarlas provocan más fallos en lugar de provocar, reducir el riesgo de que vaya a fallar en el futuro, ¿verdad? Este tema es muy interesante, ingeniero, porque aquí hablamos, sí, Pedro, ya te doy la palabra, aquí hablamos también de mucho dinero, ¿verdad? Y repito, los ingenios cambian más de 500 rodamientos, estén como estén, desde 1 pulgada para arriba hasta 24 pulgadas, 54 pulgadas o más, ¿verdad? Adelante, ingeniero Torres. Un complemento ahí también por el comentario que hizo el ingeniero y el que tú acabas de hacer. Voy aquí a hacer dos cosas relevantes. Uno, la condición hay que buscarla monitorear bajo cualquier aspecto. Ahora bien, hay un tema acá que es el tipo de riesgo, por un lado, y otro tema son las regulaciones que tiene la empresa como compañía debido a que hay organizaciones, muchas de ellas tienen seguros de producción. Esos seguros de producción digamos, los ayuda en caso de que haya un fallo catastrófico, un fallo que impida que la producción se cumpla. Pero si eso se repite con cierta frecuencia, pues obviamente esto trae sus consecuencias financieras. ¿Ok? El costo de la prima, bla, bla, bla. Pero ¿por qué digo esto? Bueno, voy a poner los dos casos. Industria aeronáutica de la cual estaba hablando Edgar en algún minuto en las láminas. En primer lugar, ¿se hace monitoreo? Sí, se hace permanentemente monitoreo. La pregunta que tenemos que hacernos es primero, yo ingeniero en una base de mantenimiento de la aerolínea o puedo hacer algún tipo de variación en términos de cambiar los procesos, alargar la vida útil, el tiempo de uso que está previsto, no lo puedo hacer por solo. Si solo, no lo puedo hacer. Puedo, en las recomendaciones, puedo hacer la cosa, pero hasta que la línea aérea como fabricante no lo valide, yo no puedo hacer ningún cambio en cuanto a la frecuencia de cambio de componentes, porque el riesgo allí es de vida humana, porque el riesgo allí es de otros factores. ¿Por qué digo esto? Porque nos estamos acostumbrando y nos hemos acostumbrado que en la industria
No voy a hablar de la industria aeronáutica, no voy a hablar de la industria nuclear, no voy a hablar de la industria aeroespacial, no voy a hablar de la industria, cierto tipo de industria. Pero en otras industrias tenemos la libertad, en un momento dado, de mover los tiempos, de correr, de alargar más la vida de. Entonces aquí está el primer caso. Hay cierto tipo de industrias donde, aunque tú hagas el monitoreo, tú no puedes modificar las frecuencias, en primer lugar. Y por mucho RAM, por mucho RCM que hagas, lo cual es perfecto, pero no lo puedes hacer de manera individual. Eso es el primero. Lo segundo, las consideraciones de tipo legal. Ok, yo puedo cambiar y puedo alargar el tiempo de uso en rodamiento. Puedo incluso pudiera hacer lo que dice Edgar, de que cambio uno, como en muchos casos ocurre, y dejo el resto rodando. Pero, ¿qué es lo que prefiere mucha gente? ¿Y qué es lo que prefieren las compañías aseguradoras en un momento dado? Si tú cambias uno, cambias todos. Porque si cambias todos, tu ciclo de vida de ese componente y de todos los de ellos asociados comienza al mismo tiempo. Y me permite, en teoría, monitorear todo sobre la misma base. ¿Ok? Entonces, ahí es otra parte donde hay que tener en cuenta también por qué los seguros lo hacen. Si falla la producción, hay un equipo que falla, tiene 3 fallos catastróficos o fallas fatales o críticas en un año, y durante ese periodo no se puede producir y el seguro tiene que cubrir ese gasto, pues obviamente nadie quiere que le pase eso, ni al gerente de la planta, ni al dueño de la compañía, ni nada, porque se disparan las primas de seguro y todo, como ustedes saben, todo eso implica costos adicionales. Entonces, eso es parte del análisis que hay que hacer también en el tema de los riesgos. Y yo decía industria, hablaba de la industria química, petrolera, andaba la industria aeroespacial, de la industria nuclear, porque son industrias donde no pueden darse riesgo. Hoy día la industria también biológica, todo lo que tiene que ver con experimentación de bacterias, ese tipo de cosas, hay muchas cosas que no se pueden dar el lujo de que les pasen. Entonces, independientemente de que lo monitoreen, respetan unos tiempos de cambio absolutos. Ojo importante, situación que decía el ingeniero también, el tema es, si el soldamiento falla después de cambiarlo, es porque algo no se cumplió y no había un procedimiento estándar y verificado del cómo se hizo el trabajo. Que eso ocurre en todo, hasta en los carros cuando usted los lleva a reparar, muchas veces le ocurre fallo porque el mecánico o la persona que se encargó no hizo todos los controles y no siguió el procedimiento estándar, no usó la herramienta adecuada, etcétera, etcétera. Hay de todo que pasa en la viña del Señor, como dicen. Espero haber ayudado con eso. Sí, me acabo de recordar de algunos casos en los ingenios azucareros. Yo fui gerente incluso de compras de un ingenio acá en el país. ¿Y qué ocurre, verdad? El primer caso que tuve donde me di cuenta de que cambiaban más de 500 baleros en los ingenios azucareros, y eso lo hace la gran mayoría por la misma incertidumbre que acaba de mencionar el ingeniero Torres. Sin embargo, no tiene ninguna ley o algo que los obligue a no hacerlo, ¿verdad? Yo di un seminario en esta empresa de ultrasonido. Ellos tenían un equipo bastante sofisticado, que incluso también lo vimos nosotros en la certificación en el 2005, si no recuerdo mal, en México. Pues resulta que en el break, en el refrigerio, debido a consecuencia que yo dije, que no deberían de estar revisando una vez cada 8 horas, estaban revisando 3 veces diarias por turno un rodamiento, ¿verdad? Porque decían que era equipo crítico para ellos, ¿verdad? Pues resulta de que se levanta uno de los técnicos que hacía el monitoreo de condiciones con ultrasonido y me dijo, ingeniero, no diga eso, ¿verdad? Porque si usted dice eso, van a quitar el tercer turno. Al quitar el tercer turno y no estar revisando 3 veces diarias, perdemos la nocturnidad, que es del 25% sobre el salario que ganamos. O hasta nos podrían quitar. O sea, que ya estaban acostumbrados, ¿verdad? A medir 3 veces diarias, y no era necesario, ¿verdad? Porque yo la pregunta que siempre hago es, ¿será que entre 8 y 8 horas siguientes ustedes pueden tener un fallo?
o se puede comenzar o iniciar un fallo que se puede convertir en catastrófico. Todos se quedan viendo y me dicen, no es posible. ¿Será que en una semana entonces? No, tampoco. Entonces, porque están revisando 3 veces diarias, ¿verdad? En eso, lo que pasa es que al final de nuevo hay una gran cantidad de paradigmas, ¿verdad? Y al revés, ¿verdad? Los mecánicos, especialmente automotrices y especialmente los empíricos, le dicen, bueno, yo he tenido varios casos, ¿verdad? De personas que yo conozco o personas que han trabajado conmigo, que les dicen, mire, si va a zona de la costa que es caliente, solo a quedarse va a ir, ¿verdad? Por un rodamiento que está malo en una de las llantas, ¿verdad? Al revisarlo con ultrasonido y revisarlo con cámara termográfica, resulta que el valero puede aguantar más tiempo, ¿verdad? Y lo cambian 15 días y hasta un mes después de haber dado el diagnóstico a través del ultrasonido, y sobre la cual rompe el esquema del mecánico de que, mire, si va a la costa, solo a quedarse va a ir, ¿verdad? Porque es zona caliente y el calor va a dañar más el rodamiento. Error, no es cierto, ¿verdad? Bueno. Ok, gracias, ingeniero. Claro, ingeniero José Contreras, bienvenido. Espero que todo bien. Hola Edgar, un placer. ¿Cómo ¿Me estás? escucha? Fuerte y claro, en estéreo incluso. No, me incorporé tarde porque estaba en una clase, la terminé hace un poquito y aquí vine a terminar de escuchar la participación de los asistentes y la tuya. Bueno, excelente, felicitaciones. Sí, claro, a la orden. Ahí la idea es intercambiar paradigma, ¿verdad? Y formas de hacer las cosas de la manera más eficiente posible para todos nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, si no hay nada adicional, nos vamos despidiendo. Carol, gracias por su participación, Carol. Saludos hasta Guate. Bueno, Muchas gracias, Edgar. Un claro, abrazo también hasta El Salvador. Un saludo. Gracias a usted siempre sí, por la invitación. bien recibido, gracias. Bueno, feliz noche a Seguimos en todos. contacto. Sí, perdone. Seguimos en contacto. Claro, claro. Ok, ingeniero Raúl Anzora, copiado. Bueno, nos despedimos entonces. Gracias por su participación y nos vemos mañana jueves para los que estén interesados en la parte eléctrica. Muy buenas noches. Buenas Gracias, noches, Edgar. ingeniero Contreras. Buenas noches, Pedro. Hasta luego, buenas noches y bueno, otra vez felicitaciones por esa excelente presentación. Hasta luego. Gracias, José. A la orden. Pendientes. Chao, Edgar. Excelente Chao, buenas noches. presentación. Muchas gracias. Ok, Carlos, a la orden. Buenísimo. Muchas gracias, Edgar. Buenas noches. Ok, Wilson, cuídate por la participación. Ok, Antonio, gracias a ustedes. Marcelo, excelente. Muchas gracias, ingeniero. A la orden. Luego. Hasta luego. Buenas noches, Marcelo. Hola. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. No nos traduce, ingeniero. No nos traduce. Buenas noches y gracias, básicamente. Ok, excelente, Pedro. Nos vemos en las playas del mundo. Bueno, estamos hablando, seguimos en contacto. Gracias a todos, buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches, Johnny. Hasta pronto, nos vemos.